Gracias por ser parte de esta transmisión. Gracias por ser parte de esta experiencia en línea en la cual podemos adorar a Dios, podemos experimentar su amor, experimentar su gracia y juntos adorarlo. Y también aprender un poco de Él. Si tú no eres cercano a estas reuniones y no entiendes cómo son, déjate los explico. En este momento vamos a entrar a un tiempo de una charla donde estaremos en un libro de la Biblia, en el libro de Jueces, capítulo 15. Solemos estudiar la Biblia capítulo a capítulo. Vamos estudiando las historias y los principios que sostienen, no solamente para conocerlo, sino para aplicarlos y poder sacar principios, poder sacar ayuda que nos puede ser muy práctica en nuestra vida diaria. Si no tengo el gusto de conocerte, me presento, soy Ever Velázquez, parte del cuerpo pastoral de la familia GES. Déjame hacer esto otra vez y decirte gracias. Gracias por el esfuerzo que haces para estar con nosotros. ¿Qué te parece si antes de entrar oramos? Señor, gracias por cada persona que me ve. Gracias por cada persona que abre su casa y que juntos podemos estudiar tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos des un corazón dispuesto, una mente entendida y unos oídos abiertos para lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la vida de Sansón, la etapa de donde Sansón fue juez de Israel. Recuerda, juez no significa que él era el que decía quién era culpable e inocente, sino significa gobernador. Y durante todos este tiempo que estamos viendo a Sansón, no sé tú cómo imagines a Sansón, pero yo imagino a Sansón como Hércules, ¿no? Y me imagino que Dalila es como Megara, pero en realidad todos los historiadores concuerdan en que Sansón no era fortachón, sino era alguien en apariencia muy débil, alguien muy flaco, y eso es lo que hacía sumamente más visible o más notoria la superfuerza. ¿Por qué? Porque no representaba la fuerza que tenía el físico. Y vamos a entrar, no vamos a hablar acerca de la historia más conocida de Sansón, que es la historia de Sansón y Dalila, sino vamos a ver un capítulo antes de que aparezca Dalila. Vamos a ver esta historia de Jueces 15, donde nos cuenta la vida de la primera esposa de Sansón. Porque sí, déjame decirlo, Sansón tuvo dos esposas. Y la primera esposa no fue tan conocida y de hecho no se sabe del todo en la historia popular el nombre de ella, pero también fue parte del pueblo de los filisteos. Ahora déjame darte un poco de contexto. En el momento de la historia donde se está desarrollando esto, los filisteos son la fuerza más importante que hay. Estos filisteos son los que oprimen no solamente a los judíos, sino a todos los pueblos que hay alrededor. Estos filisteos llegan y se apoderan de todo lo que le pertenece a los demás pueblos. Casa, recursos, animales, cosechas. Recuerda, en este contexto no es que la Biblia no lo está autorizando, pero en este contexto a las mujeres se les ve como una posesión. Vuelvo a repetirlo y quiero recalcarlo. La Biblia nunca aprueba esto. Pero en ese contexto histórico, así se veía la mujer. Gracias a Dios hemos avanzado y entendemos que las mujeres no son una cosa, las mujeres son personas igual de valiosas o hasta más valiosas que cualquier hombre. Así que si hay alguna mujer que está al lado tuyo, dile qué bueno que estás en nuestras vidas, qué bueno que hay mujeres en nuestras vidas. Espero que alguien no me esté viendo en el taxi y voltee y haya una mujer y le diga, ay, qué valioso que estás en mi vida, porque eso va a ser sumamente raro. Pero bueno, déjame te cuento qué está pasando. Como eran de diferentes pueblos, esta esposa de Sansón vivía en la casa de sus papás. Y más que ser como esposos, yo lo veo como eran como novios o como prometidos. Y Sansón iba de vez en cuando a ver a su esposa y de repente ya se regresaba a su casa a trabajar y a tener todo luego la volví a ir a ver. Y llega un día de estos
y llega a buscarle, y esto está en el capítulo 15 de Jueces, llega a buscar a su esposa y de repente el papá le dice, no te voy a dejar pasar, porque yo pensé que tú odiabas a mi hija, y yo no voy a permitir que mi hija esté con alguien que la odia. Así que, ¿sabes qué? Ya no va a ser tu esposa, sino se la di a tu compadre, a tu mejor amigo. En una tradición en inglés dice tu mejor, literalmente dice the best man, tu mejor hombre, la persona que más quieres. Y se la dio a él. Y recuerden, el contexto que lo estoy diciendo es donde ven a las mujeres como objeto, y gloria a Dios que nos vamos alejando cada vez más de eso. Porque ahí la mujer en este tiempo no tenía la autoridad de elegir quién sería su pareja, sino el hombre, el papá, era quien decidía con quién se casaba. Y la respuesta de Sansón es como, ¡oh! Entonces me la quitaste. Yo la he descuidado porque no la he venido a ver, porque no he estado pendiente de ella, porque parece que la tengo olvidada, porque eso es lo que significa cuando el padre le dice, parece que la odias. Y entonces Sansón dice, ¿cómo? ¿Cómo que me la quitas? O sea, la he descuidado un buen, no he procurado el tener, el venirla a ver, no he procurado el que esté enamorada de mí, no he procurado el ser paciente con ella, el estar pendiente de lo que ella necesita, y me la quitas. O sea, ya no quieres que ande con ella. Y súper enojado Sansón por algo que descuidó, y entonces dice, ok, como tú me la quitaste, yo no voy a ser responsable de lo que voy a hacer contra ustedes los filisteos. Y entonces Sansón agarra a 30 zorras. Sé que algunos van a decir, suena chistoso que diga zorras, pero no me refiero sino me refiero a los animalitos. Agarra 300 zorras y amarra sus colas de 2 zorras, las hace en parejas amarrando sus colas, y entre esas 2 colas amarradas pone unas antorchas y las enciende y deja correr a esas zorras sobre las cosechas y los lugares de cultivo de los filisteos. Estas 300 zorras, estas 150 parejas de zorras, terminan con todo lo que tenía el pueblo filisteo. Entonces los filisteos se juntan y dicen, ¿quién hizo todo esto? Y alguien supo que Sansón lo había hecho y dijo, Sansón lo hizo porque su suegro le quitó a su hija. Y entonces, ¿cuál es la respuesta cuál es la respuesta de los filisteos? Pues vamos a quemar al esposo, perdón, a la esposa y al papá. Y los queman vivos. Al escuchar Sansón que los queman vivos, ¿cuál es la respuesta de Sansón? Dice, no puede ser. Y va súper enojado y lucha contra los filisteos. Y dice que la mayoría de los hombres terminaron o mal de la cadera, o mal de la rodilla, de los muslos, o muertos. Entonces, los que no estaban muertos estaban malos de la rodilla. Los que no estaban malos de la rodilla estaban malos de los muslos. Los que no estaban malos de los muslos estaban mal de la cadera. Entonces imagínate el desorden que trae Sansón contra el pueblo. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Junta un ejército más grande y va en contra, ya no solamente de Sansón, sino va en contra de Judá, de toda la ciudad. Y llegan, ve Judá que viene todo el ejército de los filisteos. Recuerda, ellos están oprimiendo a todos los pueblos que están a su alrededor porque son muy buenos guerreros. Y llega y ve esto y se acercan el gobierno de Judá y le dice a los filisteos, ¿por qué vienen? Y dice, nosotros venimos en contra de Sansón. Como diciendo esto, si ustedes no nos dan a Sansón, nosotros nos vamos a ir contra ustedes y hasta que aparezca y lo matemos. Y entonces los gobernantes de Judá dijeron, tranquilo, tranquilo. Fueron 3,000 hombres a buscar a Sansón. Y Sansón le dice, ok, llévame con ellos. Llévame, y lo amarran. Y mientras lo amarran, llega con los filisteos. Los filisteos celebran de que van a cobrar venganza.
Y de repente agarra, cuando ve eso, una versión de la Biblia dice que se encendió en ira por causa del poder del Espíritu Santo, algo chistoso, pero dice esto, o algo curioso más que chistoso. Dice esto, que se rompió los lazos que lo amarraban y buscó lo que tenía cerca y encontró una quijada de un burro muerto y con eso mató a todo el ejército de los filisteos. Sí, yo me imagino tu cara de ¿qué? ¿Por qué esa historia está en la Biblia? Y sé que quizás para algunos puede ser, ¿qué sentido práctico tiene? Porque todavía no termina. Vamos a la última parte y en la última parte Sansón queda agotadísimo de matar filisteos con la quijada en la burra. Y termina hasta burlándose de todos y diciendo, con una quijada de burra pude matar a cientos y cientos de hombres. Miren, nada más con esta quijada de burra. Y termina diciendo, termina tan exhausto que dice, estoy a punto de morir. Y todavía le reclama a Dios y le dice a Dios, o sea, tú me usaste para salvar al pueblo y me vas a dejar morir. Y Dios responde su oración y hace salir agua de un lugar donde no había agua y él puede tomar agua y vuelve a vivir. Y esa es toda la historia del capítulo 15. Cámara con el capítulo 15. ¡Qué historia tan más rara! Y honestamente, hay de repente capítulos en la Biblia. Mira, te voy a decir algo que no decimos muchos. Pero a veces no predicamos verso a verso en todas las iglesias. Porque el predicar verso a verso, o ir expositivamente, capítulo, progresivamente, en todos los capítulos de la Biblia, te causa un problema. Que llegas a capítulos como estos, que dices, ¿y de qué voy a hablar hoy? ¿Qué sentido práctico y qué sentido... ¿De qué rayos voy a hablar hoy? Porque si tú ya escuchaste esa historia y si tú lees la historia es como, ok, ¿y luego? Y vamos a entender dos cosas y voy a hablar de dos cosas y al final remataremos hablando acerca de Jesús, pero déjame primero contarte una historia personal. Y en la historia, en la secundaria, yo recuerdo que teníamos un grupito de amigos que éramos como los raros, pero populares. No sé si puede existir eso, como los que nos gustaban las caricaturas y nos gustaba el fútbol, verlo. Éramos súper fans del fútbol, de ver el fútbol internacional. Recuerdo que éramos como 6, 7 y éramos como matados, inteligentes, pero un relajo y un humor muy negro. Y recuerdo que nuestra bandita, nuestra bandera, le caía mal a los populares. Y entonces recuerdo que un día los populares, que eran los que eran muy buenos para los trancazos, los que eran súper guapos y los que todas las chavas querían con ellos. Y ese grupo, recuerdo que un día jugamos fútbol contra ellos en la clase de educación física. Y estábamos jugando. Entonces, en algún tiempo de mi vida fui bueno para jugar fútbol y me gustaba mucho el fútbol, respiraba, sudaba fútbol. Y en ese momento recuerdo que fue un encontronazo que las dos banderas o las dos clicas, las dos banditas de adolescentes mutantes se jugaron fútbol. Y había 2 o 3 de mi bandita que jugaban muy bien y los de la otra banda de los populares, todos jugaban súper bien fútbol. Y recuerdo que en una jugada me quito a uno de ellos haciéndole una finta y cuando yo me voy, me empuja y mi cara se mete en los arbustos de la escuela.
y ya pierde el balón y todos dijeron, no, fue limpia y no daban faltas, entonces, bueno, fue. Y de repente en la siguiente jugada viene el que me había aventado y yo le doy una patada. Y nos comenzamos a tensar. Y cada vez que ya me venía el balón, me pegaba a alguien. Y ya no solamente era el primer defensa, sino ya eran todo el equipo. Y recuerdo que terminé, te estoy brincando esto de ser, alguien me pegó en la espalda y de repente yo solté un codazo. Y quiero que entiendas esto. Todo comenzó con un pequeño empujoncito y una pequeña patada y ya estaba subiendo alguien me había pegado un trancazo y yo había pegado un codazo y de repente el capitán del otro equipo, que era como wow, era el mejor jugador y yo siempre he admirado cómo juega fútbol y me encanta cómo juega fútbol hasta el día de hoy, hasta el día que yo lo he visto jugar fútbol que no tiene mucho. Y de repente me llega el balón y siento cómo me da un trancazo otra vez en la espalda y yo reacciono y le doy un codazo. Entonces me dice, ahorita vas a ver. Y recuerdo que agarré el balón y me da un balonazo, me agarra en el aire, me da un balonazo y yo, ahorita vas a ver. Y voy y lo espero y me barro, pero ni siquiera le di al balón. Fui sobre él y cuando le doy, él me ve en el suelo y me quiere dar un cabezazo. Quiero que pienses que pasamos de una simple, un simple empujoncito a ya querernos golpear. Y recuerdo que el profe de educación física, como buen profe mexicano de educación física, fue como, muchachos, ustedes dos se van con el orientador. Y ya fuimos con el orientador y el orientador estaba como súper enojado por lo que habíamos hecho, porque casi hacíamos que ya todos los del salón y todos los de la escuela ya estaban viendo el partido, no para saber quién ganaba, sino para saber ya cuándo se iban a agarrar a trancazos, porque la tensión y todo esto ya había subido a niveles altos. Entonces nos dijo, ¿sabes qué? Los vamos a suspender, ¿sabes qué? Ya no quiero, ya me cansé de problemas, ustedes siempre se pelean, ustedes siempre traen broncas por el fútbol, ¿saben qué? Por su culpa se van a ir suspendidos los dos y ya vamos a prohibir el fútbol en la escuela. Ahora, ya pasados los años, yo creo que el orientador nada más nos estaba espantando, pero los dos nos sentíamos como que, ¡guau! No, por nuestra culpa. Y entonces comenzamos a hablar y parecía que ya todo iba a terminar y yo ya sentía, no sabes, la presión de un adolescente de saber, van a llamar a mis papás y me van a poner una regañiza y todo, y todavía dijeron, y no solamente los vamos a suspender a ustedes, sino vamos a suspender a los dos grupitos porque ya queremos que esto se acabe. Y fue como, la super presión de todo esto y todo eso fue como, perdóneme, pero quiero que pienses esto. Ahora quería arreglar el problema, pero en ese momento del partido solamente me llevé por el coraje. Y de repente hay una frase que yo le dije, pero ¿por qué me va a suspender a mí si yo nada más respondía igual como a lo que ellos me hacían? Y el otro, ¿sabes qué dijo? No. Yo también nada más respondí a lo que él me hizo. Yo no le ataqué de más, yo no le pegué más feo. Si él me daba uno, yo le daba uno, profe. Nosotros, y los dos estábamos asegurando que nosotros teníamos la razón. Ahora ya con mucho más peso del que tenía ese tiempo, con mucho menos cabello del que tenía ese tiempo y con mucho más experiencia de la que tenía en ese tiempo, me di cuenta que los dos estuvimos mal, pero yo lo único que entendí es que cuando entro en un círculo de ofensa y venganza, siempre las cosas terminarán peor. Cuando entro en un círculo de ofensa y venganza, las cosas siempre terminarán peor. Si tú estudias la primera parte del capítulo 15 de Jueces, te das cuenta de algo. Cuando entras a un círculo de ofensa y venganza, entonces nunca acabará. Hay un dicho muy popular en esto que dice, ojo por ojo, así son las cosas hasta que todos quedaron ciegos. Y quiero que entiendas esto. La Biblia
no nos hace responsables de lo que los demás hacen. La Biblia nos hace responsables de las decisiones que tomamos. No quiero minimizar lo que otras personas pueden hacerte. No quiero minimizar lo que otras personas puedan ofenderte y lastimarte. No quiero pensar que esas ofensas son pequeñas o grandes. No, ¿cómo tomas eso grande? No, si es pequeño. No, hay cosas que en verdad nos duelen, hay cosas que en verdad nos lastiman, hay cosas en verdad importantes. Pero quiero que entiendas esto, nuestra responsabilidad no es hacer que las personas no nos ofendan. Nuestra responsabilidad es cómo respondemos ante la ofensa. La anterior oportunidad que tuve de hablar de jueces, hablamos acerca de cómo Jesús siempre responde cuando alguien le ofende. La respuesta siempre de Jesús era amor. Y quiero seguir ahondando en cuando personas te ofenden, porque esto nos da para seguir hablando de esto. ¿Te das cuenta que en la perspectiva de Sansón, cuando el padre de su esposa no le permitió verla, él se sintió ofendido porque le estaban quitando algo que para él le pertenecía? Vuelvo a decirlo, en este contexto se veían a las personas, a las mujeres como objetos, no como personas. Gracias a Dios, gracias a su obra redentora que está cambiando nuestras mentes. Sí, te estoy hablando a ti, machista, gloria a Dios que tienes que cambiar. Y vuelvo a esto. Sansón se sentía ofendido y lastimado por su suegro. Pero eso no fue lo interesante. Lo interesante fue cómo reaccionó Sansón a la ofensa que le hizo su suegro. La ofensa que le hizo su suegro fue esta. La respuesta a la ofensa fue esta: no te voy a quitar algo que te pertenece, voy a destruir a toda tu ciudad. Te lo explico de esta manera. Cuando entramos en el juego de la venganza, no pedimos que nos paguen lo que nos deben. Pedimos que nos paguen con intereses. Me explico. Si la ofensa tuviera un valor monetario, digamos que lo que te ofenden vale 5 pesos. Pero cuando quieres cobrar venganza, no vas a pedir 5 pesos. Vas a pedir 10 pesos, 15 pesos. Porque la venganza siempre nos lleva a cobrar más, porque pensamos que merecemos más. Quiero explicar esto, porque creo que lo que hace que nuestras relaciones, que el reino de Dios no avance, escúchame esto, yo creo que lo que hace que el reino de Dios avance y muchos proyectos se detengan y muchos sueños que vienen del cielo se detengan, escúchame bien, no son problemas espirituales, no es que el diablo nos detenga, no es que, los demonios, y creo en los demonios y creo en la guerra espiritual, pero muchas veces lo que detiene el avanzar del reino de Dios no son problemas espirituales, sino son problemas en nuestras relaciones. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces en nuestras relaciones somos personas que toman venganza. Tú me la hiciste así, yo me la voy a cobrar. Esposo, seamos honestos. Bueno, acá entre nos. No veas a tu esposo ahorita. Pero ¿cuántas veces te ha hecho algo tu esposa y dices, esa sí me dolió? Ahorita le voy a dar una que le duele igual. Esposa. No veas a tu esposo. No lo veas. Pero ¿cuántas veces tu esposo te ha hecho algo y tú dices, esa la voy a meter en mi monederito de cosas que voy a guardar para después? Y un día se la voy a cobrar. Papás, honestamente, ¿cuántas veces sus hijos los han ofendido y ustedes dan un castigo mucho mayor solamente porque eso les ofendió? Yo creo que la mayoría de las personas que nos ven, me incluyo,
somos vengativos. Nos encanta cobrarnos, hacer justicia por nuestra propia mano. Me pusieron un comentario que no me gustó en Facebook. Ahora te voy a insultar con mayor. Para que. Y tú y yo nos gusta ser vengativos. En el versículo 10 y en el versículo 11 de Jueces capítulo 15, vemos esto, que en el versículo 10 los filisteos dicen, solamente venimos a vengarnos. Otra versión dice, solamente venimos a hacer con Sansón lo que él nos hizo. En el versículo 11 Sansón dice esto, yo solamente hice lo que ellos hicieron conmigo, pero en realidad no. Si vemos lo que los dos están haciendo, se están cobrando con intereses la ofensa del otro. ¿Sabes qué hace venganza? ¿Sabes qué hace venganza? Venganza es la consecuencia de una ofensa no bien trabajada, de una ofensa no sanada. Porque cuando tú y yo somos ofendidos y somos lastimados, lo que hace es que nuestra perspectiva se nubla. Nuestra visión de las cosas comienza a tomar otro sentido que no es el correcto. Por lo tanto, creemos que merecemos más. Que merecemos ser ajusticiados, que merecemos ser vengados, que el castigo que merece aquel que nos ofendió tiene que ser muy grande. 2 ofensas no resueltas terminó en la destrucción de 2 pueblos. ¿Te das cuenta que Sansón lo primero que hizo no fue aceptar lo que él había hecho? Había descuidado a su esposa, la había tenido olvidada. Y la respuesta cuando su suegro le dijo, no puedes pasar a verla, no fue, perdóneme, fui un mal esposo. La dejé por mucho tiempo y entiendo lo que hizo, pero ¿hay alguna manera de solucionarlo? No. Fue como, cámara, no me deja verla y se la dio a mi compadre. Ok, yo no respondo, chipotes con sangre. Chiras pelas, no hay y cosas, ¿te das cuenta? Y creo esto. Cuando entramos al círculo de la venganza, lo que hace entrar al círculo de la venganza, por eso es más fácil entrar al círculo de la venganza, es porque me hace no hacerme responsable de mis faltas. Cuando tú y yo entramos a círculos de venganza, lo único que pasa es que es bien fácil entrar al círculo de venganza porque me pone los ojos en lo que los demás están haciendo y dejo de ver todo lo que yo estoy haciendo. Porque yo no conozco una relación, hasta el día de hoy, no conozco una relación de matrimonio donde solamente una parte de ese matrimonio lastime. La mayoría de veces que he platicado con matrimonios son los dos que se están lastimando de diferente manera. Pero entramos en círculos de venganza cuando solamente vemos las fallas, las ofensas y los errores de los demás y dejamos nuestra responsabilidad, dejamos nuestras fallas a un lado. ¿Qué tanto has fallado tú? ¿Qué tanto eres consciente de tus errores? ¿Qué tanto eres consciente de lo que has fallado, de las veces que te has equivocado? Es más, quiero llevarlo esto a un lado más profundo y quiero preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, hey, me equivoqué? Porque si perdón
lo siento, discúlpame. ¿No son palabras que sueles decir en tu vocabulario? ¿No son palabras recurrentes? Escúchame esto. Lo que me estás dando a entender es que tú no cometes errores. Por lo tanto, crees que eres perfecto. Vaya orgullo. ¿Cuándo fue la última vez que sin maromas, sin quererte justificar, sin decir, es que fue por esto, es que así, no, ¿cuándo fue la última vez que dijiste, hey, perdóname? Sí, hey, tranquila, no, fue mía la culpa. Porque si no somos conscientes de nuestros errores y nuestras faltas, porque si no somos conscientes de las equivocaciones que constantemente tenemos, si no somos, si nuestros ojos no están abiertos para ver nuestras propias fallas, entonces no podremos salir del círculo de venganza. En mi corta experiencia como pastor he entendido esto. El grueso de personas de la iglesia no se van por falsa doctrina. Se van porque entran a círculos de venganza. Porque líderes de iglesias, yo muchas veces, no somos capaces de detener los círculos de venganza diciendo, perdón, soy pastor y me equivoqué. ¿Sabes lo difícil que es para un pastor decir, hey, la regué? ¿Sabes lo difícil que para un líder de la iglesia es decir, sí, soy un hombre de Dios, anhelo a Dios y amo a Dios con todo mi corazón, pero me equivoqué? Y si hay algún líder de la iglesia, algún pastor colado, gracias por ver nuestra transmisión. Quiero decirte esto. Una de las mayores muestras de espiritualidad y madurez es que aceptemos nuestros errores y nuestras fallas sin justificación. Cuando tú y yo somos conscientes y podemos ser honestos y aceptar nuestras fallas, se va a dejar de escuchar esta palabra, yo merezco, es que tú, vamos a dejar de exigir lo que crees que mereces y vas a comenzar a dar lo que el otro merece. Lo que hace el ser consciente de nuestros errores, y escúchame esto, la Biblia considera a esto una obra del Espíritu Santo. Por eso déjame llevar un poco más el aceptar nuestros errores. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de verdad y de juicio. Es decir, que el poder aceptar nuestros errores, que el poder saber que estamos mal y el poder darnos cuenta que nosotros fuimos los malos, es una obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, déjame entender esto. Aquel que acepta sus errores tiene una profunda relación con el Espíritu Santo. No es aquel que no falla el que tiene una profunda relación con el Espíritu Santo. Es aquel que es consciente de lo que está fallando, es aquel que tiene los ojos abiertos y que sin duda y sin problema puede decir, lo siento, fallé. Y es aquí donde quiero entrar al segundo tema del que quiero hablar. Hablé un poco de esto el miércoles, pero hoy tengo ganas de profundizar en esto y se llama la arrogancia de la justicia.
¿Sabes qué es la arrogancia de la justicia? Es creer que como yo me porto bien, es creer que como yo tengo la verdad, es creer que como yo soy un hijo de Dios, yo merezco que no me pasen cosas malas. Yo merezco que los demás me pidan perdón y no pedir perdón yo. Yo merezco que los demás entiendan que yo no me equivoco, que los demás acepten, que los demás cambien, que los demás mejoren, pero yo no. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios. Me duele, pero ¿sabes qué? Hay muchas veces que los que menos quieren cambiar, según son los más espirituales. Me duele pensar esto, pero muchas veces los que según tienen más madurez en el seguir a Jesús son los que menos cambios hacen, son los que más exigen, son los que más critican. ¿Y sabes qué me demuestra eso? Que son fáciles para ver los errores de los demás, pero son ciegos ante sus propios errores. Quizás tu oración, quizás tu espiritualidad está basada en la arrogancia de la justicia. ¿Por qué? Señor, ¿por qué me pasan cosas malas a mí? Si yo oro, si yo leo tu palabra, si yo veo las transmisiones, si yo anhelo estar reunido, ¿por qué? Si yo te busco. ¿Qué es lo que estás diciendo? Yo merezco que nada malo me pase. ¿En serio? ¿En serio tú mereces eso? Porque toda la filosofía cristiana, toda la espiritualidad cristiana está basada sobre un principio, sobre una palabra que lo sostiene, la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Darnos algo que no merecemos. ¿Sabes qué merecemos tú y yo? ¿Sabes qué dice la Biblia que merecemos tú y yo? La ira de Dios. No me interesa si hablas en lenguas. No me interesa si has visto ángeles. No me interesan tus experiencias. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que tú y yo merecemos por nuestro comportamiento la ira de Dios. Sí, pero pastor, yo llevo años en la iglesia, yo llevo años sirviendo. Sí, pero me dice la Biblia que tú y yo merecemos el infierno. Sí, eso es lo que tú y yo merecemos. Merecemos el infierno. No merecemos más. Pero nuestra relación con Dios está basada en la gracia de Dios. Personas que merecen el infierno hoy están sentadas en lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué? ¿Porque cambiamos? No. Porque es la gracia de Dios lo que nos hace cambiar. Tú y yo estamos sentados en lugares celestiales porque Dios, a través de Jesús, nos dio algo que no merecíamos. ¿Por qué me enfermé? Si yo he orado, pastor. ¿Por qué no me va económicamente bien? Si yo le he pedido tanto a Dios. ¿Por qué estoy viviendo esto? Quizás lo que está escondido atrás de esas declaraciones es: yo merezco algo mejor. Quizás lo que está escondido atrás de esas declaraciones es soberbia y orgullo. ¿Quién podría pararse el cuello y decir: yo nunca he cometido un error? Yo nunca le he fallado a Dios. Yo nunca le he fallado a mi esposa. Yo nunca he lastimado a mi esposa. Nunca he lastimado a mi esposo. Nunca he lastimado a mis hijos. ¿Quién podría pararse con el cuello y decir: yo nunca he fallado? ¿Sabes quién? Alguien ciego a sus propios errores. Casi puedo asegurar esto, que si alguien de los que me escucha puede decir: yo nunca he fallado, y hurgamos un poco en sus relaciones, nos daremos cuenta que muchas de sus relaciones tienen círculos de venganza.
Porque lo que hace el ser inconscientes a nuestros errores y a nuestras fallas es el poder exigir y decir, yo merezco. Porque cuando somos ciegos a nuestros errores, a nuestras faltas y a nuestras malas decisiones y hábitos, no podemos recibir nada que no merecemos. Porque bajo nuestros ojos, todo lo que es gracia, en realidad lo merecemos. Quiero terminar con esto. Ciertamente, una vez Jesús sanó al paralítico y después que lo sanó, los fariseos y los jefes de la iglesia, del templo, hablaron con ese paralítico y le dijeron, a ver, cuéntanos, ¿quién es ese Jesús y cómo te sanó? ¿Es profeta? ¿Quién es? Y querían averiguar acerca de Jesús. Y este paralítico dice algo muy interesante. Yo no sé quién sea Jesús. Yo solamente sé que Dios no escucha a los pecadores. Dios no escucha a los pecadores. Dios no escucha a los que le fallan. Dios no escucha a los que cometen decisiones que van en contra de lo que Él quiere. Déjame pensar un poco en eso. En el capítulo 15 de Jueces, en el versículo 18, Dios escucha la oración de Sansón. Sansón es alguien que parece bueno. Sansón ora por agua y le pide a Dios que le dé agua. Y Dios lo escucha y le da agua. Versículo 18. Dios escucha la oración de Sansón. Pero ¿recuerdas lo que dijo el paralítico? Dios no escucha la oración de pecadores. Vaya sorpresa. En el versículo 8, Sansón mató. En el versículo 11, fue vengativo. En el versículo 4, planeó el mal. En el versículo 15, vuelve a matar. En el versículo 16, se burla y es soberbio contra sus adversarios. No sé tú, pero estas 4 cosas a mí me parecen pecados. No sé tú cómo lo veas, pero yo veo que estas 4 cosas son... La Biblia literalmente dice que no lo podemos hacer porque eso va en contra de lo que Dios quiere. Y escúchame esto, no los hizo en otra parte de la Biblia, no después de hacer eso se arrepintió. ¿Y quieres hacer algo mucho más grande? ¿O quieres ampliar esto? En el versículo 14 de la Biblia, del capítulo 15 de Jueces, dice que el Espíritu Santo vino sobre Sansón. Y no hubo un tiempo como, pero Sansón se arrepintió, pastor, porque cuando nos arrepentimos entonces Dios ya se olvida de todo. No, tú buscas en el capítulo y nunca, en el capítulo 15, nunca Sansón se arrepiente de lo que hizo. A un pecador que mató, que planeó el mal, que cobró venganza, que fue soberbio y altanero, Dios lo escuchó. ¿Por qué? Porque Sansón recibió gracia. Sansón no merecía ser escuchado por Dios, porque era pecador. No merecía que el Espíritu Santo viniera sobre él, porque es pecador. Sin embargo, Dios lo escuchó. Eso es gracia. No fue tu arrepentimiento lo que hizo que Dios
te escuchara. No fue tu promesa decirle a Dios, Dios, si me sacas de esto, ya voy a estar cerca de ti. Señor, no fue que le dijiste con un corazón sincero, Señor, perdóname. No fue que compartiste amén. No fue que comentaste amén. No fue que alguien ungió tu casa. No fue que alguien oró por ti. No. ¿Sabes lo que está haciendo que tu relación con Dios sea sostenida? La gracia de Dios. ¿Sabes qué hace que tus oraciones sean oídas por Dios? La gracia de Dios. ¿Sabes qué hace que tú y yo seamos cuidados, seamos guardados en medio de cualquier proceso que estemos viviendo? La gracia de Dios. Y veremos capítulos después que la gracia de Dios sigue estando con Sansón, pero Sansón nunca fue consciente de que era la gracia de Dios. Él creyó que él lo merecía. En Romanos Dios dice esto. ¿No se dan cuenta que la bondad de Dios es para que ustedes se arrepientan? ¿No te das cuenta que la vida buena que tienes, que la familia buena que tienes, que lo bueno que hay en tu vida, no importa si es mucho o poco, no sé cuánto bueno puedas decir que hay en tu vida, pero quiero que entiendas esto, lo bueno que hay en tu vida es gracia de Dios. ¿Y sabes por qué Dios te ha dado bondad, aunque tú y yo hemos fallado? Para que entiendas que Él es bueno y puedas venir a Él. Pero muchas veces lo bueno que hay en nuestra vida solo sirve para alimentar nuestro ego y nuestra soberbia. Mi papá y yo tenemos el mismo temperamento. Y eso nos lleva a chocar mucho. En realidad quiero echarle la culpa a nuestro temperamento, o si eres más relevante, a que nuestro número de enneagrama no concuerda. Pero tenemos muchos choques, mi papá y yo. Últimamente ya no, pero teníamos muchos choques, mi papá y yo. Y un día, un hermano, alguien de la iglesia, un pastor, se acercó y nos dijo, oigan, en serio yo envidio la relación que ustedes tienen. Me encantaría algún día llevarme como ustedes se llevan. Porque aunque tenemos choques, y hemos tenido choques muy fuertes, no nos llevamos bien. Mi papá es un pan de Dios. Es muy fácil llevarse bien con él. Y mi papá responde esto. Sí, mi hermano, nos llevamos muy bien porque pasamos mucho tiempo juntos. Y de repente este pastor voltea y me dice a mí como diciendo, ¿por qué crees que se llevan así? Y yo digo, pues creo que nos llevamos bien porque nos hemos comunicado mejor. Y quedó ahí la experiencia. Y recuerdo que cuando terminó el día, solía orar en la noche. Espero que a alguien le haya pasado esto, pero hay veces que a mí me cuesta mucho orar. Y hay veces que no me puedo concentrar en orar. Y hay veces que estoy orando y termino pensando en otra cosa. Y esa noche me recuerdo bien que quería orar. Pero mientras oraba, pensaba en todas las veces que había discutido con mi papá. Y todas las veces que dije cosas muy hirientes para mi papá.
Y no solamente pensaba en todas las veces que yo fui hiriente con mi papá. Pensé en todas las veces que mi papá fue hiriente conmigo. Y que me exigía un comportamiento no de acuerdo a mi personalidad y no de acuerdo al momento de vida que yo estaba viviendo, sino él quería que yo me comportara como él quería. Y entiendo que lo hacía con la mejor intención y con todo el amor de un padre. Pero quiero que entiendas esto. Nuestra relación era muy tensa. Yo lo había lastimado mucho y él me había lastimado mucho. Y no me podía concentrar. Y pienso esto, en este momento pienso que ese momento de falta de concentración, no digo que siempre, pero en ese momento creo que era Dios hablándome. Y lo primero que hice, dije, es Dios enseñándome que mentí, que no tenemos una buena relación, sino que es muy mala nuestra relación. Le dije, Señor, perdóname por mentirle a ese pastor. Le debí decir que no tuvimos una buena relación. Y quise volver a orar, pero no pude. Se me vinieron todas las veces que él me había lastimado, que yo le había lastimado. Y tengo que decirlo. Yo tengo al mejor papá y tengo la mejor relación con mi papá. Pero lo que entendí esa noche es que si tengo una buena relación con mi papá, no es porque mi papá sea bueno, no es porque yo sea bueno, es porque la gracia de Dios ha sostenido nuestra relación y nos dio la capacidad de perdonarnos, aunque nos hemos herido demasiado. Agradezco a Dios que después de tanto daño que nos hemos hecho, todavía podemos pasar momentos en la mesa donde yo lo hago reír y nos morimos de risa. Él nos cuenta los chistes y nos morimos de risa. Él tiene confianza para decirme, quiero que hagas esto. Y yo tengo la confianza para decirle, oye, esta es mi perspectiva. ¿Y sabes por qué nos amamos y por qué en medio de tanto lastimarnos podemos amarnos? Es por la gracia de Dios. ¿Sabes por qué? Hay una iglesia en Atlaco y en San Lorenzo que hemos podido crecer, que hemos visto cómo Dios ha estado en medio de nosotros en diferentes momentos. No es porque yo sea un buen pastor, no es porque yo sea un excelente comunicador. No, ¿sabes por qué ha funcionado esto? Por la gracia de Dios. Yo sé que cuando se habla de la gracia de Dios, muchos piensan que lo que estoy dando permiso es de que pequen, y no importa cuántas veces peques, la gracia de Dios te va a hacer que Dios te escuche. Y eso se me hace muy absurdo, porque los que piensan así quiere decir que no conocen bien la gracia de Dios. Porque en la Biblia la gracia de Dios te ayuda a santificarte, te ayuda a parecerte más a Jesús. Porque cuando conoces y abrazas la gracia de Dios, es entonces cuando tu corazón lucha por alejarte del pecado. ¿Cuál hubiera sido la actitud de Sansón si se hubiera dado cuenta que él era alguien vengativo, alguien que planeaba mal, alguien soberbio, un asesino? ¿Cómo hubiera sido la actitud de Sansón si se hubiera dado cuenta que había descuidado a una mujer que ahora ya no tenía con ella? Hace poco leí un comentario que me encantó, que hace referencia a un pasaje de Corintios.
que es muy conocido. He rogado 3 veces al Señor para que quite de mí este aguijón. Pero el Señor no lo ha quitado. Solo me ha dicho, bástate en mi gracia. Porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y este comentario dice lo siguiente: que cuando Pablo expone su debilidad, Dios expone su gracia. Sansón era un asesino, vengativo, orgulloso, soberbio. Se burlaba en un tono soberbio y altanero de sus enemigos. ¿Y qué mostró Dios? No le dijo, lo que siembras, eso segarás. No. ¿Sabes qué hizo? ¿Sabes qué hizo Dios? Nos dio su espíritu. De alguien asesino lo convirtió en alguien victorioso. De alguien altanero lo hizo alguien que puede ser oído por Dios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Me estás diciendo, Ever, que yo no merezco ser bendecido por Dios? ¿Me estás diciendo, Ever, que no merezco tener una buena familia? ¿Me estás diciendo, Ever, que no merezco tener un buen matrimonio? ¿Me estás diciendo, Ever, que no merezco ser escuchado por Dios? Sí, te estoy diciendo esto. Pero también te estoy diciendo que no merecemos eso, pero que podemos aspirar a tener una buena familia, que podemos aspirar a tener buenos matrimonios, que podemos aspirar a tener una relación profunda con Dios, pero no basado en lo que nosotros merecemos, sino basados en la gracia de Dios. En medio de su matrimonio, no luchen por ser mejores. Expongan sus debilidades para que Dios exponga su gracia. Padres, recuerden esto: ustedes no son perfectos y ustedes no son los salvadores de la vida de sus hijos. Jesús es el salvador de sus hijos. No escondan sus defectos, no escondan sus fallas. Acepten cuando se equivoquen, porque en medio, cuando tú expones tu debilidad, Dios expone su gracia. No merecemos, pero ¿sabes por qué podemos aspirar a tener buenos matrimonios? No porque tú seas la persona perfecta, sino porque Él es perfecto. No podemos aspirar a tener familias perfectas, familias que se aman, porque tú y yo somos los hermanos, los hijos que todos quisieran. No. ¿Sabes por qué? Por su belleza. Cuando nos enfocamos en nosotros, pensamos que somos perfectos. Cuando somos ciegos a nuestros errores, solamente podremos decir merecemos. Pero no, la vida no se trata de ver cuánto mereces. La vida se trata de ver su belleza, de ver su grandeza. Y es por su hermosura que podemos ser victoriosos, que podemos ser bendecidos. Yo nunca mereceré unos padres como los que tengo, pero en la hermosura de Dios me regaló unos padres perfectos. No merezco. Soy alguien muy malo, rudo con mis hermanas a veces, seco y exigente. Pero tengo a las mejores hermanas y a los mejores cuñados y a la mejor familia, no porque la merezca, sino cada vez que veo a mi familia no pienso cuánto merezco esto, sino pienso cuán hermoso es nuestro Dios. Veo a mi prometida y digo, wow, como alguien tan hermosa
en el corazón, en todos los sentidos puede estar con alguien como yo. Y la única respuesta es la gracia de Dios. Quizás tú y yo lo que necesitamos reconocer es que nosotros no somos buenos y Él sí. Nosotros no somos puros, pero en su bondad, en su gracia y en su amor nos da mucho más de lo que merecemos, de lo que pensamos o de lo que podamos imaginar. Porque eso es la gracia de Dios. ¡Wow! ¡Qué milagro tan más grande! Que alguien como yo puede ser llamado hijo de Dios. ¡Qué milagro más grande! Que Dios decidió estar en medio del dolor con alguien como yo. ¡Qué asombrosa belleza! Es que Dios me considera un victorioso cuando yo soy alguien que literalmente era lo contrario a victorioso. Quizás lo que le faltó a reconocer a Sansón para que su vida no terminara como terminó fue darse cuenta que él no merecía, pero que todo lo que tenía era la gracia de Dios. Quizás en nuestras vidas lo que nos falta reconocer y entender es que la gracia de Dios no es la puerta de entrada al cristianismo, sino es los cimientos y las paredes de todo nuestro caminar con Dios. Nunca, nunca, nunca tendremos algo del cielo si no es por la gracia de Cristo. En el cielo nunca se escuchará: yo soy digno de estar delante del Dios Todopoderoso. Las alabanzas que se escuchan en el cielo es: tú eres digno porque has redimido con tu sangre a personas de toda lengua y de todo linaje. Oramos. Amado Espíritu, te ruego con todo el corazón podrías hoy hacernos conscientes de tu gracia. Y a la vez que nos haces conscientes de tu gracia, podrías hoy hacernos conscientes de nuestros errores y nuestras faltas. Podrías hacer que tu gracia abunde en medio de cada familia, en medio de cada hogar, en medio de cada vida. Podrías llenarnos de tu gracia para responder como no merecen las personas, sino responder en amor cuando hay ofensa, cuando responder con perdón, cuando hay error de mi parte. Podrías darnos la gracia, porque solamente el cielo puede entrar en nuestras vidas, puede entrar en nuestra realidad cuando la gracia aparece. Quisiera pedirte algo más, pero no puedo.
Solo quiero agradecerte. Solo quiero suplicarte que aceptes mi gratitud, porque no tengo más que ofrecerte. No tengo nada que te pueda ofrecer. Solo puedo clamar desde el fondo de mi corazón: gracias. Gracias, porque todo lo bueno que hay en mí, porque todo lo bueno que hay alrededor de mí, es un regalo del cielo. Es la obra de Cristo en la cruz. Es por el sacrificio de mi Salvador, de Jesús. Gracias. 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 Porque tenemos a alguien tan bueno, tan amoroso. Que sé que no tengo que pedir que bendigas a mis hermanos que hoy me ven. Porque eres tan lleno de gracia que aun cuando no merecemos tu bendición, ya no la has dado. Que aun cuando no merecemos tu favor, ya nos diste a Jesucristo y junto con Él todas las cosas.